Quisiera que me acompañen a buscar un texto, en principio en Tito, capítulo 2, verso 1. Qué bueno que todo lo que pidió Seba tiene relación con los coros que él cantó hoy, tiene relación con lo que vamos a ver a modo de ejemplo. Hoy el tema es principios para una familia saludable. Iba a hablar acerca de Judas, pero sentía como la necesidad de hablar acerca de cosas que tengan que ver con el fortalecimiento de la familia, algo que está siendo atacado por la situación de encierro que la familia está viviendo. Uno de los coros decía, celebraré tu amor. Otro de los coros que pidió Seba era en la tempestad, situaciones de dificultad para la vida, donde uno puede encontrar la certeza de que, y la confianza en que el Señor está ahí, y después Seba hablaba de que Dios hace sendas. Podemos cantar siempre y celebrar el amor de Dios más allá de cualquier situación. Y hoy vamos a ver el ejemplo matrimonial de Abraham y Sara como para hablar acerca de aquellos aspectos que hacen a una familia saludable. ¿Y qué es lo que podemos nosotros aprender de estos aspectos para poder aplicar en nuestra familia, sea en el matrimonio, sea en la relación con nuestros hijos, quizás en tu relación con tus padres, con tus hermanos? Así que bueno, la idea es poder aprender de esto y de este aprendizaje sacar algo personal. Antes de leer el texto, quisiera que entendamos que cuando hablamos de algo saludable, estamos hablando de algo que es bueno o beneficioso para la salud. Y cuando hablamos de la salud, estamos hablando de un bienestar que en términos personales sería el bienestar físico, mental y social que puede tener cualquier ser vivo. No es simplemente ausencia de malestar. Siempre antes de que la medicina empiece a definir las cosas en términos más abarcativos, digamos, siempre se vio que la enfermedad era como la ausencia de la enfermedad. Vos estás sano si no tenés ninguna enfermedad. En realidad, alguien puede sentirse mentalmente sano aunque esté quizás atravesando alguna enfermedad. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios en los términos de salud, siempre hablamos del efecto que la palabra tiene sobre las personas. Y para que la palabra pueda generar salud en las personas, la palabra que nos ha sido dada tiene que ser realmente bien interpretada. Esto es como cuando una persona va a tomar un medicamento porque está enfermo y el medicamento tiene un uso específico. Te lo puede dar el doctor o cuando lo compras en la farmacia sin permiso del doctor, te viene el prospecto. Entonces vos podés hacer que ese medicamento tenga un uso saludable o un uso que puede llegar a ser hasta dañino para el cuerpo. Hace poco hablaban de que había un chico que había muerto por el consumo del dióxido de cloro, ¿no? En todas las noticias salió porque pasó en Plotier. Pero resulta que nadie habla de que a veces los niños consumen el ibuprofeno a escondida de sus padres y eso genera, digamos, si es un consumo, el frasco entero de un ibupirac, eso puede llegar a ser riesgoso para la salud del niño. Y hay más de 16.000 muertes de chicos producto de que consumen, anualmente estoy hablando, consumen remedios de forma accidental. Y nadie se pone a pensar, eso no sale en las noticias. ¿A qué voy con esto? Es que cuando nosotros leemos la palabra y de ella no sacamos los principios reales que la palabra de Dios tiene, entonces no vamos a poder lograr buena salud. Si no busco la palabra, no voy a lograr buena salud en mi vida espiritual y obviamente en el efecto de la familia, pero también si yo busco la palabra y no saco las conclusiones que la palabra de Dios realmente me quiere enseñar, si hago una mala interpretación de la escritura, una mala deducción de lo que se nos está enseñando, de los principios, eso también puede traernos problemas, como cuando alguien lee mal un prospecto y termina consumiendo un medicamento de forma errónea. El medicamento no daña, pero lo tomaste de forma errónea. La palabra de Dios es igual. Un principio mal entendido es algo que va a tener un efecto negativo en tu vida. Por lo tanto, vamos a leer esta parte inicial que es cómo lograr, en principio, entender lo que sería la salud en términos de la palabra. Pablo dice lo siguiente en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahí sana significa que está llena de salud. Hablar sana doctrina significa hablar aquellos conceptos que son verdaderos y que por ende, por ser verdaderos, producen vida. Recuerde que
que el apóstol Pablo fue muchas veces mal interpretado, y a causa de los que de forma intencional utilizaban los principios de Pablo para tergiversar y desviar la doctrina, esto a Pablo le trajo la necesidad de decirle a Tito: tené cuidado, vos tenés que hablar la sana doctrina, no la desvíes. Esta doctrina es la doctrina verdadera y produce efecto de vida. Y siempre lo que produce vida en nosotros se tiene que traducir en un efecto práctico. Por eso en el verso 6 dice Pablo a Tito: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Allí exhorta desde la sana doctrina. No lo hagas desde tu percepción personal. No lo hagas dentro de la teología que a vos te gusta sostener, sino que hacelo dentro del margen de la Escritura, dentro de lo que el Señor ha puesto en su palabra. Lo otro que va a decir en el verso 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, etc. Es decir, hablar la sana doctrina, exhortarla a los demás, pero no te olvides de ser ejemplo. No seas hipócrita como los fariseos, que le decían a los demás lo que tenían que hacer y encima se la hacían difícil a la gente. Se la ponían complicada para que todos se sientan culpables, de que todos son fracasados. Total, ellos estaban muy, digamos, vestidos por fuera de trajes de religiosidad, pero por dentro no eran así, ellos fracasaban, pero a la gente se la hacían difícil. Pablo le está diciendo a Tito: presentate como ejemplo, no seas hipócrita. Vos tenés que ser una marca, una señal, una impresión para que la gente vea el efecto de la sana doctrina a principio en tu vida. Es como cuando le decimos a alguien: mirá, vos tenés que ayudar a las personas. ¿Y vos a quién ayudaste en todo este tiempo que estás pidiendo que yo ayude a las personas? El principio es bueno, pero si la persona que nos está diciendo a nosotros que ayudemos nunca ayuda a una persona, es como que no nos entra. Entonces se tiene que ver, digamos, el principio en nuestro carácter. Lo vital somos nosotros al transmitir la sana doctrina, en vivirla, en expresarla en nuestra vida cotidiana. Fíjate que habla de enseñanza, dice: presentándote como ejemplo en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Integridad ahí es sin corrupción. Seriedad tiene que ver con que no se basa en lo trivial, sino en lo importante. Sana tiene que ver con el efecto, finalmente. Irreprochable tiene que ver que es coherente entre lo espiritual y lo práctico. De modo que el adversario, dice el verso 8, se avergüence. El resultado de la sana doctrina es que se nota en la vida cuando uno realmente la ha adquirido como una exhortación y se ve visible. Ahora nosotros como familia, cada uno en el matrimonio, vos como hijo, vos como padre, quizás sos viudo, quizás estás solo, pero no importa, en el contexto de tu familia, vos tenés que saber que todos los principios de la Escritura están ahí para ser aprendidos y que eso generen algo saludable en tu vida. ¿Qué es lo saludable? Que eso se manifieste en lo que haces. Ahora, ¿cuáles son principios cardinales de los cuales yo podría haber hablado un montón de cosas? Al principio estamos entendiendo lo que es saludable. Ahora, tenemos que saber que en 1 Corintios 13:13 se habla de 3 virtudes que podrían ser un eje cardinal y que me sirvieron mucho para entender la vida de Abraham y de Sara y poder tomar de ese matrimonio como un ejemplo para nosotros. En 1 Corintios 13:13 Pablo escribe: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3 dice, pero el mayor de ellos es el amor. La eficacia siempre de lo que hacemos depende de cómo hacemos aquello que queremos lograr. Ustedes saben que cuando yo entré al Hospital Heller tenía parte de mi conocimiento quirúrgico era teórico y parte era experimental, pero no tenía todo tan bien formado. Entonces, para yo lograr aprender los procedimientos, tuve que hacerme además de valentía, tuve que hacerme de algunos colegas que me fueron dando una mano. La eficacia de lo que yo quería lograr, que era el aprendizaje, se basaba en casos problemas, se basaba en estrés. Y dependía de que yo esté atento a todos aquellos parámetros que había leído para poder después llegar a un buen fin en las cirugías, ¿no? Pablo dice exactamente lo mismo, que lo que hacemos, digamos, en términos de eficacia, depende de cómo lo voy a llevar a cabo. Si soy una persona desordenada en la vida
devocional, que la vida devocional es oración, lectura, meditación de la palabra y vida práctica. Eso es lo devocional nuestro. Si yo soy una persona descuidada en eso, probablemente los efectos de eso se traduzcan en una vida desordenada. Entonces, la realidad es que somos llamados a un camino más excelente, dice Pablo en 1 Corintios 12:31. Porque Pablo, cuando habla acerca de la fe, la esperanza y el amor, está hablando en el contexto de los dones. Pero me gustaría tomar aquellas virtudes porque sobrepasan a los dones. Este es un camino mucho más excelente, dice Pablo, y como sobrepasan a los dones pueden ser aplicados también en nuestra vida personal y en el contexto de tu familia, estimado hermano, y en la mía, porque problemas tenemos todos. Esta semana tuvimos tensión con Malacá, la tengo al lado, y nos tuvimos que pedir perdón, porque no somos una familia perfecta. Ella es la imperfecta, no, mentira. Pero la realidad es que cuando surgen tensiones en la familia, a veces esas tensiones pueden lograr dos cosas. Pueden lograr peores situaciones o quizás una mejor, que es el amor, el perdón. No quiero dar ejemplo, pero si hubo tensiones porque hubo problemas. Y nuestras hijas decían, perdónense. Yo se lo digo, hermano, porque no tengo problema, porque no somos imperfectos. Y ellas decían, perdónense. No había habido tanto drama, estábamos. Pero bueno, hubo una situación. Entonces, en situaciones difíciles, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de buscar principios que nos ayuden. Estos tres principios, la fe, la esperanza y el amor, podrían ser virtudes cardinales que nos ayuden a entender un poco cómo lograr una vida saludable, principios saludables en la familia. Antes de comenzar con estos tres principios, quiero decirle algo. En la Escritura vemos que si los principios de Dios no son el plan de estructura que edifican la casa, entonces en vano trabajamos en la misma. Lo dijo el salmista en el Salmo 127:1, dijo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ustedes saben que el salmista utiliza la palabra vano, como la utiliza Salomón, para darnos a entender de que si el Señor no construye con nosotros en nuestra casa, nosotros trabajamos en vano, aunque construyamos o creamos que estamos construyendo. Es una co-construcción, porque dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan, ¿quiénes? Los que la edifican. Es decir, que mientras edificamos, Jehová tiene que estar edificando con nosotros. En otras palabras, sus principios tienen que ser el soporte de nuestra edificación. Así que el salmista ya nos está presentando un camino mucho más excelente para edificar nuestra familia. Ambos construyen, nosotros construimos con los principios de Dios y Dios acompaña nuestra construcción a la creación de una familia saludable. Jesús prepara un lugar para nosotros. En nuestra casa tenemos que preparar también un lugar para Él. Ahora, el Señor tiene que ser el constructor junto con los otros de nuestra familia. Es decir, tendrás que aplicar los principios del Señor para que Él trabaje en tu familia. Pero lo segundo, ninguna construcción puede obviar el lugar donde se pretende edificar. En Lucas el Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, mas dice, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y grande fue la ruina de aquella casa. Dios construye con nosotros, pero nosotros tenemos que construir nuestra casa en Dios, en sus principios. En otras palabras, necesitamos que Dios sea el constructor, pero también necesitamos que sus principios sean la base de nuestra edificación. Hay dos alternativas. Cuando escuchamos todos los principios de la palabra, tenemos dos opciones, obedecer o desobedecer. Llamar a Jesús Señor es ponerlo a Él por sobre nuestras vidas. Y cuando le decimos Señor, realmente tenemos que obedecerle. Ahora, ¿quién de nosotros cava, digamos, o trabaja sobre
un terreno si el terreno es la arena. Nadie puede trabajar sobre él. Por eso, quienes construyen sobre la roca firme, no lo hacen simplemente a priori de construir algo visible, sino que lo hacen donde no se puede ver. La roca no es la parte más visible de la casa, pero sin embargo es la parte más importante. Quien construye una casa hermosa sobre la arena, lo hace sobre la superficie. Es hermosa en superficie, superficialmente es hermosa. Pero quien construye en Dios, puede ser que la casa no sea tan hermosa, pero ¿saben qué? Cuando viene el viento, cuando viene la situación de la tempestad, como pedía Sebastián en el coro, allí la casa no cae. ¿Por qué? Porque su real construcción fue profunda sobre la roca. Es decir, que como cristiano, sea noviazgo, sea cualquier situación que estés construyendo, tenés que construirla más hacia lo profundo de Dios, que hacia lo visible, que hacia la apariencia del buen cristiano. A veces queremos parecernos buen cristianos. Es mejor serlo, siempre. Es mejor ser buen cristiano. Y eso a veces implica que construyas tu vida sobre áreas que por ahí nadie esté prestando atención en primer momento, pero que estás preparando tu vida para algo más importante. Construí tu vida sobre las cosas que a veces los demás no van a ver y quizás hasta no valoren, pero no importa, construir la profundidad de los principios de Cristo. Y eso va a traer siempre resultados genuinos, porque la situación de dificultad se va a hacer evidente. Y no importa si la casa no es hermosa, lo importante es que esa casa no se va a caer porque fue construida sobre la base firme que es Cristo. Ahora estas tres virtudes, ya para ir definiendo el mensaje, son tres virtudes que nos sirven a nosotros como hijos de Dios a la hora de marcar, digamos, un marco matrimonial y familiar. Hablábamos de los principios de salud. Tienen que afectarme positivamente en mi vida práctica, tiene que verse el resultado. La salud de una doctrina es de una buena interpretación sacar una enseñanza profunda y de esa enseñanza profunda vivir la vida. Tenemos que hacer que nuestra familia sea una familia basada en oír a Cristo y obedecerle. Tenemos que hacer de nuestra vida cristiana y nuestra vida matrimonial, familiar, principios aplicados que hagan al Señor el constructor de nuestra familia. Cuando Pablo habló acerca de estos tres principios cardinales, que es la fe, la esperanza y el amor, entendiendo que el mayor de esto es el amor, por lo que implica el amor en la naturaleza de Dios, esto lo vamos a ver. Vamos a hablar acerca también del ejemplo de Abraham y Sara como matrimonio. Vamos a hablar en principio acerca de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se espera. Sebastián nos ha hablado y nos sigue hablando acerca de la fe, y hace bien, porque alimenta, digamos, lo que debemos comprender sanamente en términos de fe conceptual, pero también práctica. La fe nos vincula con Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Se fía de Dios, dice en Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y lo busca aunque no lo podamos ver. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, básicamente. Aunque no lo podamos ver, entendemos que Él es real. La fe contrasta con el que confía en su propio corazón. Contrasta con nuestras propias justicias. La fe contrasta aún con nuestras malas elecciones. Pero la fe es algo vital para nosotros, porque la fe es la virtud que nos acerca a Dios y nos permite comenzar con Él. Cuando creemos en Cristo, como una persona que se ha acercado al Señor por primera vez a Él, ese fue tu punto de partida. Imagínate que sos el primero en tu casa en conocer a Cristo. Bueno, sos el primer vínculo de fe con Dios para que tu familia también vaya avanzando en ese conocimiento a través de tu testimonio de los efectos de la sana doctrina para que tu familia vaya conociendo al Señor. Hablamos acerca de la fe como la virtud que nos acerca a Dios. Esta virtud nos permite comenzar con Él y toda familia debe comenzar con Dios. Si no comenzamos con Dios, en vano trabaja quien edifica la casa. Ahora, Abraham es un personaje, es una persona y es un personaje bíblico que según Pablo en Gálatas 3:6 dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La Biblia habla de que no solo Abraham le creyó a Dios, sino que también Sara, en Hebreos 11:11. Escuchen lo que dice.
Por la fe, también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fíjense, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Fue justificado Abraham por la fe. Comenzó con Dios. Pero el efecto de esa relación genuina de Abraham con Dios se tradujo también en un modelo para su esposa. Y Sara, que se llamaba Sarai, fue una mujer que de la misma forma que Abraham, ella tuvo que confiar en Dios para poder dar a luz. Porque no dio a luz en cualquier momento de su vida, sino que dio a luz cuando tenía la edad de mi abuela Olga, más o menos. Por ahí debe estar la abuela Olga. Milagroso, no se te vaya a ocurrir, abuela. Abraham fue un hombre de fe. Miren, Abraham tenía 75 años cuando fue llamado a salir de Ur. Tenía 86 años cuando nació Ismael. Y nosotros sabemos que nació Ismael producto de que él no fue paciente, él quiso ayudar a Dios en aquella promesa que Dios le había dado al llamarlo a salir de Ur a la tierra, el cual él le iba a dar. Y no era simplemente una tierra, sino que era una nación, la promesa de una descendencia grande. Así que Abraham fue quien, en Génesis 12 se menciona, se aleja de Ur y camina su vida de una forma tal que él, aunque no veía el lugar a donde iba, se dirigía hacia aquel lugar. Y no se dirigía solo, sino que su esposa se dirigía con él. Abraham debía creer o rechazar. El llamado de Dios fue concreto. La fe es comenzar con Dios, pero la fe también es avanzar con Dios. Dios le promete una herencia inmensurable, es decir, que no se podía medir, basada en las estrellas de los cielos, basada en la arena que no se puede contar. Dios le promete una herencia gigantesca y la establece como un pacto. Esa promesa para Dios era cumplible, en una promesa que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios siempre se revela a todo hombre para que éste crea. Y así lo hizo con Abraham, lo llama. Por la fe Abraham avanza y por la fe Abraham se convierte en lo que nosotros entendemos como un hombre que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Si deseamos tener como familia la fe de Abraham, tenemos que ser receptivos a la relación y al mensaje que Dios tiene para darnos. Debemos creerle a Dios, no simplemente creer en Dios, sino creerle a Dios. Y cuando hablamos de creerle, hablamos de obedecerle. Creer en Dios es creer en su palabra y en sus principios. Pero si eso queda ahí, es creer en Dios. Pero cuando le creemos a Dios, comenzamos a vivir en aquellos principios. Nosotros sabemos que la fe viene por la palabra de Dios. Y esa fe no fue simplemente la fe que nos hizo creer en Cristo como Salvador personal. Es la fe que nos hace convivir en comunión con Dios. Es la fe de la tempestad. Es la fe de esa canción que dice, sendas Dios hará. ¿Dónde hacen las sendas Dios? Donde piensas que no va a haber senda, dice la canción. Esa fue la fe de Abraham y de Sara. Porque ellos dos caminaron hacia una tierra donde no tenían camino. Dios les fue haciendo la senda. Lo segundo que les sirve como principio saludable es la esperanza. Algunos denominan que la esperanza es la fe dirigida hacia el futuro. La fe normalmente se basa en algo que Dios dijo. Le creemos a Dios por algo que Él nos dijo. Pero la esperanza se basa en algo que Dios ha prometido. Es decir, la fe de alguna manera se vincula con lo que Dios establece y que yo voy a obtener. Dios me lo prometió en el pasado, Dios me lo va a dar en el futuro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que esperar. Esa es la realidad. Y el esperar no es impaciencia, es esperanza. Esta esperanza sostiene todo lo que Dios nos ha revelado de sí para esta vida y para la vida futura.
No desesperamos, sino esperamos. Así que la fe contempla lo que Dios ha logrado en el pasado y de esa manera la esperanza se sustenta en aquello que Dios nos va a dar a causa de lo que logró, lo que nos va a dar en el futuro. Como hogar o familia en Cristo debemos gozar de la esperanza que tenemos en el presente, pero vincularnos también en esa esperanza en la cual el Señor nos ha dado y de esa manera ir creciendo. En Romanos, capítulo 4, verso 18, dice lo siguiente. Él creyó, en referencia a Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. En principio hemos dicho, él creyó. Lo segundo que decimos, él esperó. Hablamos acerca de Ismael. Eso no habla de esperanza, sino de desesperanza y a veces hasta desesperación. ¿Por qué Dios no cumple su promesa? 25 años esperando a Isaac. Una pareja estéril y encima anciana. Sin embargo, pese a las debilidades naturales de aquella pareja, por así decirlo, de aquel matrimonio, aún así Dios fue fiel a la promesa. Tardó 25 años Dios por el plan que tenía con Abraham, por su trabajo en su fe. Dice la palabra que él creyó y dice que su fe en el verso 4:19 no se debilitó, aunque el cuerpo de él, dice, y la matriz de Sara estaban muertos. En otras palabras, además de ser estéril, eran súper viejos, no tenían forma natural de ser padres. El resultado de esa fe es que Dios respondió. Por eso en el verso 4:20 Pablo dice, no dudó. Y en el 21 dice, estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso y cumple su promesa. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. En otras palabras, él había construido una relación con Dios basado no en la superficie de crear una casa visible y linda para todos, pero sobre la arena, sino que la relación de Abraham había sido sustentada sobre la roca, el esperar en el Señor mientras la casa se solidificaba todos los días. Dios le promete a Abraham una descendencia entonces a los 75 años. 25 años pasaron para que Abraham a los 100 años y Sara a los 90 sean padres de aquel milagroso Isaac. Pero saben, Dios le pide a Abraham algo y le pide a su hijo como sacrificio. Tantos años esperado, tanto tiempo invertido para que ahora el Señor me pida todo lo que yo tengo en mi familia para quebrantarme. Bueno, eso es lo que hizo Dios con Abraham. Nosotros sabemos por Génesis que Abraham le refiere a los que iban con él al monte de que él iba a volver junto con su hijo, pero que lo dejaran subir solo. Porque Abraham en el fondo, como dice el autor de los Hebreos, tenía realmente confianza de quién era el Señor que le había prometido este hijo y que se lo había dado. Pero Dios le pide el sacrificio de su hijo. Esto nos parece una contradicción en Dios. ¿Cómo puede ser un Dios tan bueno que nos pruebe en algo tan difícil? La prueba más grande la tuvo el Señor, Él mismo, Dios, porque Dios sí envía a su hijo. Nosotros sabemos lo que pasa con Isaac. Pero fíjense la solidez de esta familia. Sara queda en su hogar. Isaac va junto a su padre. Isaac nunca se revela a su padre y mientras su padre lo ataba, no vemos que ese hijo joven luche contra su padre. Todo lo contrario. Ese hijo que era joven se sometió a su papá. Y allí en aquel poste donde se esperaba que este hijo reciba la muerte y preparado ya Abraham en su corazón de darle ese fin, solo lo pudo detener el Señor. Ni un ángel lo habría podido detener a Abraham, porque Abraham confiaba en el Señor, por lo tanto iba a hacer lo que el Señor le pedía. Por eso Abraham le creyó a Dios.
no es que creyó en Dios, sino que le creyó a él, y eso le fue contado por justicia. Abraham es detenido por el mismo Señor. Y aquel joven no recibe la muerte casi con el cuchillo entre las venas de su cuello. Y quien recibe, digamos, el sacrificio es aquel carnero que estaba trabado entre las ramas. Abraham confió en el Señor. Fue en esperanza contra esperanza, porque recibe el hijo después de 25 años y otra vez recibe una situación de prueba que es su propio hijo. Sin embargo, él creyó en esperanza contra esperanza. Más allá de que había situaciones difíciles, él nunca cedió en su confianza en el Señor. Estos son principios que tienen que hacer a la familia, a tu noviazgo, a tu relación con tus padres. Cuando una familia se basa en fe, en Dios, y vive en esa fe basada en esperanza, en la conciencia de quién es Dios, quizás el marco de la vivencia en tu hogar comience a entender la labor que está haciendo Dios allí y aún en mi propio hogar. Finalmente Pablo dice que de estas tres virtudes hay una que es mayor y superlativa, que es el amor. Dios es amor, dice la palabra. El amor lo hemos visto, estudiado en el devocional que he preparado acerca del primer y segundo mandamiento. Es una virtud divina. Es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo que produce en nosotros el amar a las personas. Y a veces nos cuesta amar. Porque a veces el amor tan humano que tenemos es un amor muy egoísta que pretende que el otro haga lo que yo quiero. A veces nos amamos más a nosotros que a los demás. Pero la clase de amor, como la que Pablo dice en Colosenses 3:14, dice, y sobre todas estas cosas vestió de amor, que es el vínculo perfecto. Esta clase de amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, es sufrido, es bueno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es arrogante, no hace nada indebido. Ya cuando leo esta parte digo, yo no amo a nadie, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Esta clase de amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Fíjense esta clase de amor cómo es carente en el mundo, donde hay más divorcios todos los años que matrimonios formados. ¿Por qué razón? Porque este amor que gobierna el mundo no lo sufre nada, no lo cree nada, no lo espera nada, y es insoportable ese amor que tiene. Pero el amor de Dios es un amor que no es de superficie, es un amor de estructura profunda que clava en la solidez de la roca y allí se sostiene. Por eso esta clase de amor es un vínculo que es perfecto. Y es el mejor vínculo que dentro de los otros contextos pueden resguardar a tu familia, realmente. Y aunque vengan situaciones que nadie quiere que vengan, la realidad es que ¿quién anda pidiendo pruebas? No encontramos situaciones donde alguien nos diga que tenemos que pedir pruebas. Nos gusta más someternos a Dios antes que lleguen las pruebas sin habernos sometido, pero el Señor dice que van a llegar. Entonces, hermanos, tenemos que dedicar a construirnos sobre la roca. Y una de esas formas, y creo que es la más importante, es esta, el amor. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Juan dijo lo siguiente en 1 Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿En qué se traduce amor a Dios? Se traduce lo que Jesús también dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿En qué se basa el amor? Se basa en obedecer los principios de Dios. Cuando Abraham escuchó a Dios y escuchó el llamado, dice claramente la palabra, obedeció. ¿En qué se trata el amor? Se trata en obedecer. Por eso Abraham fue llamado amigo de Dios, alguien que ama a Dios, porque vivió en obediencia, aunque cometió errores, como todos los que nos encontramos acá, aún en nuestra familia. ¿No hemos cometido errores? Quizás en la crianza de nuestros hijos, quizás en nuestra relación matrimonial no hemos cavado profundo en el amor que Dios quiere con mi esposa, o vos con tu marido,
O vos con tus padres no los ves con la honra que Dios te pide que los veas. O quizás uno como padre hacia los hijos no valora a los hijos, no se le acerca a los hijos, no trabaja en la vida de los hijos. ¿Cuántas veces hay situaciones que no sirven y que se alejan de estos principios de la estructura sólida de la roca que es el Señor? El amor de Dios se manifiesta siempre en la obediencia a aquellos principios. Imagínate cuando vos escuchás el amor como hijo, ¿qué significa que ames a tu padre? ¿Qué significa que ames a tus hermanos? ¿Qué significa que los honres? Como padres, ¿qué significa que amemos a nuestros hijos y que no seamos de provocación a nuestros hijos? ¿Qué significa para el matrimonio, para el vínculo matrimonial? ¿Qué significa para los novios que tienen que esperar en el Señor? ¿Cuántas cosas surgen de este amor? Abraham salió y obedeció. Salió para el lugar que se le había prometido y salió sin poder verlo. Y aún Sara quedándose en el camino sin poder hallarlo. Porque aunque quieran o no, eso se los iba a mencionar, Sara fue la primera en pisar la tierra. Allí Abraham le compra un lote cuando ella muere. Y esto es muy interesante. Ahora, el amor también de Abraham se manifiesta en ofrecer a Isaac, y cuántas cosas más podríamos hablar acerca de este matrimonio y finalmente esta familia. Familia que vivió bajo estas tres virtudes que son eje esencial para nuestra vida práctica. La fe y la esperanza son entonces la cara de una misma moneda. Estas dos van a permitir que nuestra vida se desarrolle con carácter propio, con firmeza en nuestra familia, pero el amor es lo más grande de todo. Así que quisiera, hermanos, dejarles simplemente esta enseñanza para que si en tu familia hay situaciones, o en tu soledad, o en la situación que estés pasando, estás en dificultades, que te puedas basar en estos principios que son ejes cardinales de la vida cristiana. Y que la relación de nuestra familia se solidifique, hermanos, porque lo que está haciendo el enemigo a través de toda esta situación social es querer destruirnos. Y aunque no lo va a lograr, porque sabemos que Dios nos guarda, no tenemos que darle lugar. Así que dediquémonos a cavar en la roca a través de la fe, solidificando nuestra esperanza finalmente y abrazando el amor que es el vínculo perfecto. Que el Señor les bendiga, hermano.